Juan, un estudiante brillante, tenía una sed insaciable de conocimiento. Pasaba horas y horas en la vieja biblioteca de la universidad, leyendo libro tras libro. Su ambición no tenía límites. Quería descubrir los misterios del mundo, explorar lo desconocido, pero no sabía que su búsqueda lo llevaría por un camino oscuro y peligroso, un camino sin retorno. Estudiante universitario, como Juan, siempre fui un buen estudiante, pero mi curiosidad me llevaba más allá. Leía sobre historia, ciencia, incluso cosas ocultas. Y cuanto más aprendía, más me daba cuenta de todo lo que no sabía. Esa fue la semilla de mi perdición, el deseo de descubrir la verdad, costara lo que costara. Esa búsqueda de conocimiento prohibido me llevaría a la locura. La biblioteca de la universidad era un lugar de silencio antiguo, un refugio de tranquilidad en medio del bullicio del campus. Sus estantes rebosantes guardaban siglos de sabiduría, y el aire olía a polvo y a páginas olvidadas, como si el tiempo se hubiera detenido. Juan encontraba paz entre los libros. Su presencia era un consuelo en la quietud, un escape de la realidad cotidiana. A menudo recorría los pasillos, pasando los dedos por los lomos de los volúmenes, sintiendo la historia en cada uno de ellos. Estudiante universitario, como Juan, un día, en lo más profundo de la biblioteca, me topé con algo extraordinario, algo que cambiaría mi vida para siempre. Era un libro, más antiguo que cualquier otro que hubiera visto, con una presencia casi mística. Estaba forrado en cuero oscuro, y sus páginas estaban llenas de símbolos extraños y una escritura que apenas se veía, como si guardara secretos olvidados. El libro parecía emanar una energía palpable, atrayente y a la vez inquietante, como si tuviera vida propia. No pude resistirme. Con cuidado, abrí el libro, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. Mi corazón latía con una mezcla de emoción y miedo, anticipando lo que estaba por descubrir. Al empezar a leer, supe que había encontrado algo realmente único, algo que podría cambiar mi comprensión del mundo. El libro estaba escrito en un idioma que Juan no entendía, pero al observar los símbolos, su significado parecía infiltrarse en su mente. Con un escalofrío, Juan se dio cuenta de que el libro contenía hechizos, conjuros para contactar a los muertos. La sola idea le helaba la sangre. ¿Sería posible? ¿Podría realmente hablar con aquellos que ya no estaban entre los vivos? Estudiante universitario, como Juan, movido por una curiosidad insaciable, empecé a descifrar los rituales del libro. Reuní los ingredientes necesarios: velas, hierbas, un espejo de plata. Mientras me preparaba, la duda me carcomía. ¿Estaba cruzando un límite? ¿Estaba jugando con fuerzas que no comprendía? Aparte esos pensamientos, era demasiado tarde para volver atrás. Sección 4. La primera invocación. Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, realicé el ritual. Canté las palabras. Sus sonidos resonaban con un poder perturbador. El aire se volvió denso, cargado de una energía invisible. El espejo frente a mí, que antes reflejaba mi imagen, comenzó a nublarse. El miedo me atenazaba, pero seguí adelante. Un susurro, débil al principio, llegó a oídos de Juan. Parecía provenir de la niebla que se arremolinaba dentro del espejo. Juan se acercó, con el corazón latiéndole en el pecho. El susurro se hizo más fuerte, transformándose en una voz áspera y llena de añoranza. Pronunció su nombre y cada sílaba le recorrió la espalda como un escalofrío. Lo había logrado. Había contactado con los muertos. Sección 5. Una presencia espectral. La voz pertenecía a una mujer. Hablaba de su vida, de su muerte prematura, de su desesperación por comunicarse con los vivos. Juan escuchaba con atención, cautivado por sus palabras. Al principio,
La experiencia fue emocionante. Había logrado lo imposible. Pero a medida que pasaban las noches y los rituales continuaban, una sensación de inquietud comenzó a invadirme. La voz de la mujer, antes llena de tristeza, adquirió un tono exigente. Demandaba más tiempo, más energía. Hablaba de cosas que le helaban la sangre a Juan, cosas que él no podía saber. El silencio reconfortante de la biblioteca ahora estaba lleno de sus susurros, su presencia fantasmal siempre cerca. Sección 6. Descenso a la locura. Los rituales estaban pasando factura a Juan, drenando su energía y su espíritu. Estaba pálido y delgado, con la mirada perdida y ojerosa, como si su alma estuviera siendo devorada. Abandonó sus estudios, su mente consumida por el libro y la presencia espectral que había liberado, una sombra que lo seguía a todas partes. Sus amigos notaron el cambio, su preocupación aumentaba cada día, temiendo por su bienestar. Juan, ¿estás bien? Has cambiado mucho, ya no eres el mismo. Tienes que dejar de hacer lo que sea que estás haciendo. Esto no te está haciendo bien. Pero Juan los apartaba, aislándose cada vez más, sumido en su propia oscuridad. No podía escapar de la voz de la mujer, un susurro constante en su mente. Lo seguía a todas partes, susurrando amenazas, revelando secretos que lo llenaban de terror y desesperación. Intentó detener los rituales, romper el vínculo que había forjado, pero ya era demasiado tarde, el mal estaba hecho. El libro lo tenía atrapado, su control aumentaba cada día que pasaba, apoderándose de su voluntad. Estaba perdido, cayendo en un abismo aterrador, sin esperanza de retorno. Sección 7. Atrapado por el libro. El ambicioso estudiante había desaparecido, reemplazado por la sombra de un hombre, al borde de la locura. Su mente, una vez brillante, ahora estaba envuelta en oscuridad. La biblioteca, antes un santuario de conocimiento y sabiduría, se había convertido en su prisión. Las paredes susurraban secretos oscuros. El libro, en su torturador, parecía tener vida propia. Sus páginas susurraban promesas y maldiciones. Estaba perdido en un laberinto de su propia creación, atormentado por las consecuencias de sus actos. Cada giro y vuelta lo llevaba más profundo en la desesperación. A medida que mi cordura se desvanecía, la presencia fantasmal se hacía más fuerte. Sentía su aliento frío en mi cuello. Sucesos inexplicables plagaban la biblioteca. Las sombras danzaban entre los estantes. Los libros volaban de los estantes, las luces parpadeaban y risas fantasmales resonaban entre las estanterías. Era como si la biblioteca misma estuviera viva. La línea entre la vida y la muerte se había vuelto borrosa y yo estaba atrapado en el medio, una marioneta controlada por fuerzas que escapaban a mi comprensión. No había escapatoria, ahora les pertenecía, en cuerpo y alma. Mi voluntad se había desvanecido, consumida por la oscuridad.